Buenas noches, estimados televidentes. En este programa y los próximos programas vamos a analizar en el tema de la geopolítica mundial, digamos, otro de los actores fundamentales que se involucran en este contexto mundial. Vamos a hablar en este caso de Europa. Y para este tema yo creería que primero debemos hablar de los antecedentes de lo que es esa Unión Europea como se conoce hoy, pero que evidentemente tuvo un largo trayecto de formación hasta lo que conocemos hoy como esa Unión Europea. Primeramente vamos a señalar que Europa, realmente desde el punto de vista geográfico, no tiene, digamos, un territorio separado de Asia. Por lo tanto, geográficamente cuando se habla de Europa, estamos hablando del continente euroasiático. O sea, desde Europa hasta Asia es, digamos, ese gran volumen territorial, el más grande de los continentes que se pueden contar hasta nuestros días, que es, repito, ese continente euroasiático. Ahora, en el caso de Europa, se le llama Europa al territorio que va desde la península ibérica, en su parte más occidental, hasta los montes Urales en la parte más oriental. Montes Urales que a la vez dividen la Rusia europea de la Rusia asiática. O sea, Rusia como parte integrante es importante de Europa, está dividida en su territorio europeo y su territorio asiático, o podríamos decir no europeo. Ahora, si vamos a ver los antecedentes más, digamos, inmediatos de la historia de Europa hasta nuestros días, yo creería que debíamos empezar en esa formación de lo que es, o en la formación final de lo que se ha llamado los Estados Nacionales Europeos hasta nuestros días, y la fecha de comienzo yo la daría en el año 1870, para muchos casi los comienzos de la modernidad, para otros la historia moderna, para otros una parte importante de la historia moderna, pero que no incluye después la historia contemporánea. Pero vamos en este caso para dar una visión más fluida de cómo se conformaron los estados nacionales que conocemos hasta nuestros días a partir de 1870. ¿Cuál es el hecho histórico importante que marca la historia de las relaciones internacionales europeas en 1870? En este caso estamos hablando de la guerra franco-prusiana, o sea, la guerra que sostuvo el segundo imperio francés, el imperio de Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I, contra el reino de Prusia, en ese momento, de una u otra manera, digamos, dirigido, liderado por el que se conoce como el canciller de hierro en la historia de la Alemania moderna, Otto von Bismarck. En ese año 1870 se produce el enfrentamiento entre el imperio, ese segundo imperio francés con Prusia, y los franceses son derrotados finalmente, después de un mes más o menos de combate, en la batalla de Sedan, donde incluso cae prisionero el emperador francés, se rinde ante las tropas prusianas y desaparece este imperio. Nace la Tercera República Francesa, y cuando hablamos de la Tercera República, lógicamente estamos hablando de dos repúblicas anteriores, y cuando hablamos de un segundo imperio francés estamos hablando de un imperio anterior, pero lo importante es que en Europa, por primera vez en la historia, nace el Estado nacional moderno que conocemos hasta nuestros días como Alemania. O sea, Prusia, ese reino prusiano vencedor de la guerra franco-prusiana, a partir de esa victoria, consolida el nacimiento de un Estado nacional que se conformó en lo que los historiadores llaman el Segundo Imperio Alemán. El primer imperio alemán sería el Sacro Imperio Romano Germánico, de muchos siglos antes, con sus características propias, que no viene al caso de lo que estamos analizando en este momento, sino que este segundo imperio alemán es el que da el nacimiento a la Alemania actual,
a esta Alemania que nosotros conocemos, que incluso de manera errada hay historiadores que estaban hablando desde antes de una Alemania, cuando realmente esa Alemania que se conformó en 1870 había estado fraccionada en diferentes estados, confederaciones, a raíz, lógicamente, y impulsado por un sistema que en ese momento, hasta 1870, yo creería que de una u otra manera era un sistema donde predominaban las relaciones de producción feudales. Lo cierto es que Prusia consolida ese territorio, había antes vencido al Imperio Austrohúngaro, años antes, 1870, vence al ejército de Francia, incluso se anexa dos territorios que son actualmente del Estado francés, Alsacia y Lorena, y nace ese imperio alemán, ese que yo diría poderosísimo imperio alemán, o esa Alemania que como Estado nacional vamos a ver las consecuencias que trajo para las relaciones políticas internacionales en todo el siglo XX y que de una u otra manera es la Alemania incluso que conocemos hoy, nacida de esta unificación alemana de 1870. De ese año 1870 y después de la firma de la paz entre Francia y Alemania, digamos que hay un periodo que abarca 44 años, 1870 hasta 1914, donde incluso muchos historiadores mundiales, historiadores incluso de alto renombre, me viene a la mente ahora el historiador británico Henry Hobsbawm y otros historiadores franceses, llamaron la Belle Époque, traducido del francés al español sería la Bella Época. ¿Qué sucedió en estos años de 1870 a 1914? En Europa prácticamente hubo paz, una paz que los británicos llamaban una paz entre caballeros, o sea, donde supuestamente todos los problemas europeos se iban a dirimir en mesas de conversaciones y donde de una u otra manera no se llegaría a un enfrentamiento militar como había sido la historia de Europa hasta 1870, digamos desde la caída del propio Imperio Romano del Occidente en el 476 de nuestra era hasta ese 1870, que la historia de Europa había sido la historia prácticamente solamente de guerra. Esos 44 años realmente no hubo guerra, no hubo enfrentamiento entre los europeos en los territorios de Europa. Y se dio en Europa, evidentemente, un gran desarrollo económico, político, social y cultural. Esa Belle Époque tiene que ver con nacimiento desde el punto de vista artístico de las llamadas corrientes de las vanguardias históricas en el arte, impresionismo, expresionismo, después el nacimiento de las vanguardias, yo diría puras, cubismo, expresionismo, abstraccionismo, manierismo y todos los, digamos, esas formas artísticas que rompieron con la tradición de la escuela neoclásica. Esto en el arte. En las relaciones económicas, esos años son los años del gran crecimiento económico europeo, especialmente del crecimiento económico alemán que incluso para los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había superado en la producción industrial a Inglaterra, a la Gran Bretaña, que hasta ese momento había sido la potencia industrial más grande de la época. Ese desarrollo de Alemania económico, lógicamente, también se desarrollaba Francia, también se desarrollaba Gran Bretaña. En el caso de Europa Oriental, el desarrollo del capitalismo fue menor. En esos territorios del grandísimo imperio austrohúngaro, todavía el desarrollo del capitalismo estuvo más limitado. En el caso de Rusia, todavía más limitado, seguían predominando las relaciones de producción feudales, sobre todo entre los campesinos, a pesar de que también empezaba un desarrollo industrial de una u otra manera más lento, pero que avanzaba. El otro actor, yo creería en ese momento, el imperio turco otomano,
también con grandes atrasos del feudalismo, pero que de una u otra manera, vinculado a la relación que empieza a tener con Alemania, también hay un desarrollo sobre todo de grandes producciones militares. Lo cierto es que esa Alemania, en eso que se ha llamado el inicio de la modernidad, había superado en la producción industrial a las grandes potencias de la época y a la vez esos monopolios, grandes monopolios económicos que empezaban a surgir, empezaban de una u otra manera a controlar prácticamente producciones totales de la economía. Estamos hablando sobre todo, fíjense, en la parte europea. Estados Unidos, ya hemos visto, tuvo otro desarrollo, también el capitalismo, también el imperialismo, ese imperialismo que nace del pensamiento de uno de los pensadores más grandes de la tendencia marxista en la historia, que fue Vladimir Ilich Lenin, un ruso que en ese libro famoso, Imperialismo, fase superior del capitalismo, habló de que ya no estábamos hablando solamente de una producción industrial, sino que la producción industrial se estaba monopolizando, y prácticamente cuando se hablaba de textiles se hablaba de grandes monopolios en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Cuando se hablaba desde el punto de vista de la industria militar, estábamos hablando de grandes monopolios. En el caso de Alemania, los Krupp tenían el monopolio de la producción militar, esa producción militar que entre los finales del siglo XIX y principios del XX empezó a crecer de una manera geométrica y que de una u otra manera empezaba a presagiar para los políticos de la época el avecinamiento de una nueva guerra. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? ¿Qué había pasado? Que esa Alemania que se había formado, que incluso en ese momento había estado aliada a Gran Bretaña, que había sido de una u otra manera la enemiga de Francia desde la Revolución Francesa de 1789 y después todavía un enemigo más enconado con el primer imperio francés de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, en este momento las relaciones europeas empezaron a cambiar, cosa que analizaremos en la segunda parte de este programa. Continuando en esta primera parte, nos habíamos quedado en el tema de que qué pasó, qué se estaba rompiendo en Europa, que eso que se llamó la Belle Époque se empezó de una u otra manera, a destruir, y esas tres grandes potencias de la época, Inglaterra, la potencia más grande del mundo, Francia, y lo que podíamos llamar como digamos, como se entiende hoy, esa gran potencia emergente que al principio del siglo XX fue el segundo imperio alemán. El porqué está en el reparto colonialista que las grandes potencias empezaron a hacer de los territorios, sobre todo de África y de Asia. A este gran reparto, Francia e Inglaterra llegaron, digamos, con ventaja, porque los estados nacionales, Inglaterra, Gran Bretaña y Francia, se habían formado incluso siglos antes, ¿sabes? Y habían logrado una unificación mucho antes que la que logra Alemania, prácticamente en los finales del siglo XIX. Por lo tanto, Inglaterra y Francia, a partir de los inicios del desarrollo del capitalismo, de ese capitalismo primeramente comercial, manufacturero, que después se convirtió en ese capitalismo industrial, empezaron a colonizar los territorios del globo terráqueo. En este momento de la historia, finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, sobre todo África y Asia. Recordemos que en el caso de América Latina se había producido un proceso de independencia que finalmente trajo consigo los estados nacionales americanos como los conocemos hoy, y con Estados Unidos ahí y la política Monroe de una u otra manera impidieron que esas grandes potencias europeas hicieran estados coloniales en América. No es que no hayan habido algunos estados coloniales, es el caso de Surinam, es el caso de la Guyana francesa, es el caso de los territorios ingleses en diferentes islas de las Antillas, pero no con el nivel que llegó a tener ese colonialismo en los territorios de África y de Asia. En el caso africano
Francia empezó a colonizar los territorios desde prácticamente lo que es hoy el estado de Senegal, avanzando de occidente a oriente con la intención de llegar prácticamente a lo que conocemos hoy como Sudán, o sea, hacer prácticamente una línea en cruzada, la parte de la línea de la cruz que baja, colonizando esos territorios, mientras los ingleses, que habían ya hecho de Egipto un protectorado, empezaban a avanzar desde la ciudad de Cairo, actual capital de Egipto, avanzando de el norte a sur, o sea, llegando hasta la ciudad de Cabo, actualmente una de las ciudades más importantes de África del Sur. O sea, unos venían de arriba hacia abajo colonizando y los otros venían prácticamente a lo largo también para colonizar los territorios de África, donde se produjo de una u otra manera ese reparto de África que entre Inglaterra y Francia no quiere decir que no haya habido enfrentamientos, lógicamente los hubo, finalmente en Fachoda llegaron los dos ejércitos, pararon ahí y no hubo un enfrentamiento, Francia cedió ante el poderío británico, pero todo esto ocurría en los momentos en que prácticamente había nacido ese Estado alemán, que todavía empezaba de una u otra manera a dar sus primeros pasos en el tema colonial. Alemania llega tarde a ese reparto colonial y llegando tarde a ese reparto colonial, los territorios, digamos, que puede de una u otra manera colonizar fueron los territorios que hoy conocemos como Namibia, en ese momento África suroccidental alemana, y en el caso de eso en la costa atlántica, mientras en la costa del Océano Índico llegaron a colonizar la actual Tanzania, colonia alemana que fue llamada Tanganyika, y también tuvo un pequeño territorio en lo que es el actual Burundi, en el centro de África. Pero si comparamos la colonización alemana con la colonización de Francia y de Inglaterra en África, realmente era mínimo, a pesar de que Alemania, su desarrollo industrial, como dije anteriormente, había superado el desarrollo industrial de Inglaterra, no decir el de Francia, prácticamente doblaba el desarrollo industrial de Francia, y no vamos a hablar de los otros países que habíamos mencionado antes porque realmente era una comparación realmente abismal. En el caso de Asia, los principales territorios de Asia también habían sido ocupados por las grandes potencias coloniales. Inglaterra tenía a la India, y cuando hablo de la India no es ni siquiera la India actual, es la India que era la India con Pakistán, que después de su independencia se dividieron en dos territorios distintos, en dos países. O sea, la India era todo ese inmenso territorio, grandes extensiones con una gran influencia en el Medio Oriente, ingleses y franceses. La Indochina era francesa, también había. Australia era de los ingleses, y la gran potencia, o el gran país en ese territorio, evidentemente, que era el caso de China, donde las potencias de una u otra manera se habían repartido diferentes puntos comerciales, donde ejercían su influencia, pero sin llegar nunca al extremo que finalmente llegó después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio de Japón, cuando se enfrentó directamente en esa política de colonización y de ocupación de los territorios chinos. Pero realmente lo que hay que ver es que Inglaterra y Francia, incluso en Asia, tenían el mayor predominio, y Alemania prácticamente, ya no contemos en África, en Asia, fuera de las posiciones, digamos, de los puertos que tenía en China, prácticamente no tenía nada. Así, Alemania evidentemente se planteó, y hay que ver que en ese momento los políticos alemanes, ya Otto von Bismarck había dejado el cargo del canciller, y prácticamente el segundo emperador alemán, el segundo Kaiser, Guillermo II, hijo de Guillermo I, que había prácticamente Otto von Bismarck autodeclarado emperador de Alemania, lanzó una política que evidentemente tenía que ver con la necesidad de Alemania, o la necesidad, lógicamente, entre comillas, de tener los territorios que ellos consideraban que eran suyos, y lograr incluso un nuevo reparto de los territorios coloniales, un nuevo reparto de África, un nuevo reparto del Medio Oriente, un nuevo reparto de Asia
en la parte más oriental, a su favor. Esto, junto con el desarrollo de los grandes monopolios alemanes, de los grandes monopolios ingleses y de los grandes monopolios franceses, los otros casos son realmente más pequeños. Repito, no estamos hablando de la formación de los grandes monopolios en Estados Unidos, donde también se desarrolló grandes monopolios, o una fuerza realmente brutal por su desarrollo económico, por su gran producción industrial, producción de acero, producción de níquel, producción de aluminio. Lo cierto es que Alemania en Europa había superado a sus dos grandes rivales y en primer lugar hizo que esos dos grandes rivales se aliaran. Francia e Inglaterra, que habían sido rivales por casi 400 años, se aliaron ante el temor de ese imperio alemán que de una u otra manera aspiraba a un nuevo reparto territorial. Ante esta unidad de Inglaterra y Francia, a la cual también se sumó Rusia, el imperio ruso de ese momento, estamos hablando, llegando hasta 1914, hicieron estos tres países lo que se llamó la Entente, el entendimiento entre estos tres grandes potencias coloniales, porque Rusia no tenía grandes intereses desde el punto de vista colonial en el territorio de África, pero sí en Asia, y el imperio ruso se había extendido prácticamente desde los territorios más al norte en Finlandia, llegando hasta la frontera con Irán. O sea, eran territorios coloniales que territorialmente tenían una unidad. No es el caso de Inglaterra y Francia, que tenían territorios coloniales en otros territorios donde las flotas inglesas y francesas que dominaban los mares tenían que tener ese dominio para poder controlar los territorios coloniales. Pero lo cierto es que Inglaterra, Francia y Rusia se unen, por un lado, mientras que Alemania se une, ese imperio alemán, se une con el imperio austrohúngaro y finalmente también se une con el imperio turco-otomano y formaron ese eje de potencias que las llamadas potencias centrales o imperios centrales, porque era el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio turco-otomano. Esos tres imperios, digamos, eran que lógicamente Alemania tenía el predominio fundamental, eran la oposición desde el punto de vista de esas relaciones políticas internacionales del momento a la Entente, donde Inglaterra, Francia y Rusia tenían el principal papel. Esto finalmente condujo, después de, lógicamente, no llegar a un entendimiento unos y otros, a que en el año 1914, luego del asesinato en Serbia por un nacionalista serbio de el archiduque Federico de Austria, heredero al trono austrohúngaro, que Alemania empujara a Austria-Hungría a que le declarara la guerra a Serbia. Declarándole la guerra a Serbia, Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría y Alemania, y empezaron a desembarcar las tropas inglesas en el norte de Francia, aliándose, haciendo un frente entre que prácticamente puso a Alemania en el medio. O sea, estaban las potencias centrales en el medio y estaban con un frente occidental donde estaban las tropas de Inglaterra y Francia, y en un frente oriental donde estaban las tropas rusas, que finalmente condujo a lo que en la historiografía moderna primero se conoció como la Gran Guerra, y que después de 1939, cuando va a haber una Segunda Guerra Mundial, se empezó a llamar entonces la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, que como digo, primera gran conflagración desde el punto de vista, digamos, numérico, el empleo de armas, el empleo de nuevos sistemas de armas. Nace por primera vez la aviación, nacen los tanques, y en esos territorios, sobre todo esas líneas de trinchera entre Francia y Alemania, se desarrollaron de una u otra manera las más grandes batallas de esa Primera Guerra Mundial, que son conocidas como la batalla de Verdún, la batalla de Somme, donde primera vez se emplearon los tanques, sobre todo tanques británicos. Los alemanes por primera vez utilizaron las armas químicas, armas que eran de cloro,
hasta hoy se están utilizando, empezaron en esa Primera Guerra Mundial y se produjo esa gran conflagración que en el próximo programa veremos cómo terminó y qué consecuencias tuvo para la humanidad y más que todo para esa Europa que llega hasta nuestros días. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.